Hola a todos nuestros asistentes de este foro vía Zoom y en el live. Me congratula presentarles a la bióloga Sara Sánchez Flores, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien actualmente trabaja en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el área del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para hacer inspecciones de fauna silvestre y florestal que puedan introducir los pasajeros. Mucho gusto, bióloga, es un honor tenerla aquí y pues esperamos que sea para todos ustedes de agrado esta conferencia y aprendamos mucho. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Sara Sánchez Flores. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir este tema tan interesante que nos incumbe a todos. Esperemos sea de su agrado. El tema que voy a exponer es tráfico de especies silvestres, que a veces no se detecta mucho, pero es más común de lo que parece. Los animales generalmente son capturados para traficarlos y venderlos en otros países que no tienen las condiciones adecuadas para poder sobrevivir. No se mueve. Bueno, vamos a preguntar primero qué entendemos por animales silvestres. Son aquellos que viven en la naturaleza, en los bosques, las selvas, desiertos, etcétera, incluyendo en algunas casas o viviendas o ranchos en donde se carece del cuidado de los animales silvestres que requieren de mucha dedicación. Mucha gente desconoce cómo los debe manejar, qué tipo de alimentación deben tener y a veces es imposible mantenerlos bajo cautiverio, ya que generalmente los llevan a viviendas o departamentos pequeños, animales grandes que van creciendo y finalmente se vuelven un problema y no saben qué hacer con ellos o terminan amarrándolos en la azotea con una cuerda o una cadena, ¿sí? Estos animales demuestran lógicamente estrés y además necesidades de cumplir ciertas necesidades en cautiverio. La gente no sabe qué tipo de alimentación darles adecuadamente y además el instinto de los animales siempre va a estar oculto cuando son pequeños y se puede manifestar en cualquier momento y llegar a ser animales peligrosos, como algunos pequeños cachorros que son vendidos y que guardan en las casas y que van creciendo y finalmente van cambiando sus hormonas, su estado de ánimo y pueden ser demasiado peligrosos o causar la muerte a los poseedores. Asimismo, muchos de ellos transmiten enfermedades al hombre, que es lo que la gente desconoce. Algunos simios transmiten el ébola, los reptiles transmiten la salmonelosis, las aves como los citácidos o lo que se le llama los loros, generalmente transmiten una enfermedad que se le llama citacosis que afecta a la vista o a algunos otros órganos. El tráfico de especies silvestres. Tenemos varios ejemplos de los animales que ya están en peligro de extinción. Por ejemplo, la vaquita marina, que vive en las costas de Baja California y que es arrastrada en las redes de los pescadores, y únicamente quedan 10 especies aproximadamente y están en peligro de extinción, aunque las autoridades costeras tratan de vigilar que no sean arrastradas en las redes de captura. Los pescadores insisten porque hay otro tipo de animales que les produce muchas ganancias y les importa muy poco llevarse entre las redes a las vaquitas marinas que están en vías de extinción. El águila imperial es otra de las que están en peligro de extinción porque se vende para lo que es la certería, para poderlas manejar y atrapar animales o como animales de compañía o a veces usan el trabajo de taxidermia para tenerlas fijas en su casa y exhibirlas. Los corales, las barreras coralinas son un ecosistema muy grande, muy importante que nos está afectando a todos. Los corales son dañados por la contaminación ambiental,
por el cambio climático y además de que los pescadores arrancan pedazos de coral para venderlos a las personas que van a ciertos lugares y estos corales son lo que llamamos barreras coralinas que protegen las zonas costeras de nuestros continentes y al irse acabando, el oleaje es muy inmenso y además destruye las zonas de la periferia de las costas e inclusive va destruyendo parte de las islas. Es importante conservar estas zonas coralinas porque ahí viven muchos animales. Es un ecosistema completo en donde van a desovar varios animales y además de que es su hábitat. El rinoceronte negro y el rinoceronte blanco está en vías de extinción porque la gente lo caza, porque considera que su cuerno tiene propiedades mágicas, aparte de que se comen la carne, y es muy atacado. Y estas dos especies, el negro y el blanco, están en peligro de extinción. El oso polar tiene graves problemas por el cambio climático que está derritiendo las zonas en donde viven y ya no tienen un albergue donde protegerse. Estos animales son buscados por su pelaje o por sus grasas, además de que se alimentan de focas que están contaminadas por pesticidas y residuos peligrosos que a veces le causan la muerte al oso polar o les causan el aborto. Las orquídeas, las plantas también son especies protegidas porque son muy cotizadas en el extranjero, tienen un alto costo en euros y cuando son llevadas para allá, pues sobreviven, digamos, un 50% y se están acabando las especies mexicanas. El tráfico impacta a las especies en extinción principalmente. La vía de extinción durante las últimas décadas, muchas especies animales se encuentran en vía de extinción y muchas son originadas principalmente por la depredación del hombre. Se reporta en los últimos 10 años que esta modalidad de mercado ilícito ha afectado a más de 6,000 especies, incluyendo plantas como las orquídeas, las cactáceas, las crasuláceas, los árboles de maderas preciosas y otros animales. Sabemos que México es un país megadiverso en donde se está prácticamente saqueando mucho de su fauna y de su flora para llevarla al extranjero, porque en el extranjero tiene costos muy elevados. Dicho tráfico clandestino impacta directamente a las especies en extinción, por lo que entre las mercancías se encuentran productos, por ejemplo, las pieles de tigre, las maderas preciosas, gran variedad de vertebrados y de invertebrados como el pepino de mar, el buche de totoaba, entre otros. Los delitos contra la vida silvestre tienen implicaciones negativas para la pérdida de biodiversidad. Mientras más estemos acabando con nuestras especies de fauna y flora, nuestro ambiente se va deteriorando porque hay una red ecológica entre las especies y cada especie tiene una función. No solamente están ahí porque están bonitos, que es parte del paisaje, pero también tienen una función en específica y al dañar o destruir una especie existe un desequilibrio ecológico. Se calcula que en el presente año 28,000 especies se encuentran en diversos estadios de peligro de extinción. Eso es en el estatus de vida en la norma 059 de Semarnat. Se clasifican como probablemente extintas, P en peligro de extinción, A amenazadas, PR sujetas a protección especial. Esto depende de la cantidad de animales que se van detectando en el medio ambiente y el grado de destrucción que existe en ellos. Las especies en peligro de extinción. Vamos a preguntarnos cuántos animales están en peligro de extinción. Según datos aproximados, 5,200 especies de animales vertebrados se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Dividiéndolo por clase, tenemos, por ejemplo, las aves, que son un 11%. Las aves son muy cotizadas en Europa, sobre todo lo que son los pericos, las guacamayas, las aves canoras y las de ornato, que son muy traficadas.
Los reptiles como la tortuga de Carey, que es muy cotizada por el hermoso caparazón que presenta y del cual obtienen productos artesanales como bolsas, pulseras, aretes, y es un animal que está en vías de extinción porque lo depredan mucho, aparte de que aprovechan la carne. Los peces más o menos nos representan un 34%. Por ejemplo, tenemos el tiburón blanco, el tiburón ballena, el tiburón peregrino, que están súper protegidos porque se están acabando. Algunos anfibios y mamíferos que representan el 25%. El que tenemos ahí es un ajolote mexicano que es endémico del canal de Xochimilco. Endémico quiere decir que únicamente vive en ese lugar, en ningún otro lugar lo podemos encontrar. El problema es que se le está extrayendo para tenerlos en sus acuarios o por la misma contaminación del área se han ido acabando. Este es su estado adulto. Y los mamíferos que son también muy cotizados por sus pieles para las cuestiones de taxidermia, generalmente se les extraen de esta manera. Ahora tenemos cuáles son las causas de que los animales estén en peligro. Existen muchos factores. Las mayores amenazas se encuentran por la destrucción de su hábitat, por ejemplo, la destrucción de los bosques de bambú de los osos panda, el cambio climático que está afectando a todas las especies, la caza y tráfico ilegal, y también la contaminación ambiental, aparte de la introducción de especies exóticas que invaden o que son llevadas para invadir ciertos ecosistemas y que depredan a los organismos originales del lugar, causándoles su destrucción y a veces lo que es las plagas de especies exóticas que al no tener depredadores naturales se expande de manera excesiva y pueden dañar a los ecosistemas del lugar. La demanda del mercado para obtener ganancias excesivas. La cuestión del tráfico de especies es debido a que tienen un alto costo las especies exóticas que son extraídas, demasiado exageradas. En México tienen un valor, en Estados Unidos sube su precio y en Europa casi se duplica. El tráfico ilegal de vida silvestre es una infracción o delito en la legislación ambiental de México y en las legislaciones ambientales a nivel internacional. Involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y o fauna silvestre mediante la captura, la caza y la colecta, en contra de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Esta actividad ilícita tiene un impacto directo e irreversible sobre los ecosistemas y su biodiversidad. Si recordamos, todos los animales están entrelazados en las redes o cadenas alimenticias y al faltar una especie, una parte de la cadena, va a haber un afloramiento de la especie que le sigue y va a haber un desequilibrio ecológico. Además, cada animal tiene una actividad específica, por ejemplo, las aves que son polinizadoras, otros que destruyen a otros animales que son dañinos. Entonces, cada animal tiene una importancia y un valor en los ecosistemas. Se observa en el declive que ha mostrado las poblaciones de especies de alto valor comercial en los últimos años. De las más vendidas son las más cotizadas. El tráfico ilícito es la segunda causa de pérdida de flora y fauna del planeta. Y después de las drogas, que ocupan el segundo lugar, es el tercer crimen organizado de mayor impacto mundial. O sea, es un excesivo tráfico de especies silvestres por el alto valor que se les da. Además de las implicaciones de dicho tráfico, afectan también el marco social y el marco económico de los países y además el daño a cada uno de los países de los cuales son extraídos. El principal factor
que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda del mercado. Si no hubiera demanda de mercado, sería poca la venta de estas especies. Y esta es promovida por grupos de consumidores. Hay gente que se dedica al tráfico de especies porque le reditúa muchas ganancias, y hay gente que le interesa obtener especies silvestres por sus beneficios para adornar su casa, para exhibirlos o para obtener ganancias de ellos. Esto es debido a diferentes valores sociales y culturales. Por ejemplo, más o menos para que se den una idea, el precio de un tucán en Europa vale de 52,000 pesos a 96,000 pesos. Los monos titís, como el que vemos a la derecha en la parte superior, tiene un valor más o menos de 24,000 pesos o más en Europa. Lo que es el gorila de montaña, que está del lado izquierdo con su bebé, es muy traficado en África para obtener ganancias de ellos, ya sea por su piel, por su cabeza, por las manos, y son cercenados de manera muy agresiva y muy salvaje este tipo de animales, y están acabando con estos gorilas de montaña, y así como muchos otros más. Lo que es en la parte inferior tenemos las cactáceas. Este es un nopal mexicano, del cual se están llevando muchos nopales mexicanos a Japón, porque los nopales los utilizan para muchas actividades, inclusive para su construcción, como de tipo medicinal, y es llevado en grandes cantidades a Europa y en Asia principalmente. El tráfico de especies incluye un maltrato y muerte. Los animalitos que son traficados son tratados de una manera muy salvaje y muy irracional, por decir algo. Por ejemplo, las tortugas de mar son matadas a palos, extraen los huevecillos de donde los tienen guardados. Su trato es muy indignante hacia las tortugas de mar y la están acabando con muchas de ellas. Eso se le llama mascotización de animales de fauna silvestre. Generalmente estos animalitos que se llevan de mascotas se los llevan a lugares que son inadecuados para que puedan sobrevivir en esos lugares, que son, por ejemplo, se los llevan a Alemania o lugares más fríos que afectan a los animales porque su temperatura adecuada no es la propicia. Generalmente los reptiles de México son de lugares cálidos. El espacio a veces los encierran en un cuarto o los ponen en la azotea o en el jardín amarrados con un lazo o de manera que no es propia para los animales. Las pieles y adornos y productos derivados de estos animales obtienen, por ejemplo, del tigre, del jaguar, de animales de tipo silvestre, los matan y obtienen sus pieles para hacer abrigos, las botas de los reptiles como cocodrilos, víboras, zapatos, adornos para su casa, trofeos de caza, que antiguamente era muy común. Si lo vemos en el lado derecho, la cabeza del venado y la cabeza de un oso, que son utilizados y vendidos para exhibirlos en su casa como un símbolo de poderío del hombre contra los animales. También son utilizadas las artesanías de Carey, como ya lo habíamos mencionado, es muy traficada las artesanías de Carey. Vamos a Cuba y hay muchos productos que son de Carey, porque ahí abundaban este tipo de tortugas y las matan para hacer productos de artesanía. Y el marfil es altamente cotizado y que tiene mucha demanda, y aparte también tiene un problema muy grave porque es causa de poder meter a la cárcel al infractor. El tráfico de especies y maltrato y muerte son utilizados como animales de carga. Por ejemplo, los camellos, los elefantes, no importa el tamaño de los animales, pero son utilizados como animales de carga y
estos animalitos exceden el límite de sus fuerzas, muchos de ellos se enferman, no tienen el trato adecuado ni la alimentación adecuada y algunos de ellos se enferman y mueren. Los animales para experimentación, por ejemplo, tenemos a los simios, que generalmente son muy parecidos a la especie humana en cuanto a su genoma y por eso son utilizados en experimentos, pero sin ninguna delicadeza, más bien con un trato inhumano y un trato salvaje que les causa mucho estrés a estos animales, que finalmente son seres vivos y tienen sentimientos. Animales para la alimentación, como la carne de peces, de venados, de la iguana, inclusive de tarántulas que se usan mucho en el Perú, la carne, el buche de la totuaba y de algunos peces de delfines, de cetáceos, de muchos animales de tipo marino. Y el tráfico de plantas para adorno de invernadero y venta para coleccionistas. Lo que son las orquídeas y lo que son las plantas, las cactáceas, a veces se las llevan a, por ejemplo, a Alemania o más al norte de Europa y las condiciones de clima allá no son iguales que en las de México. Esto causa que muchas de las especies de orquídeas, de cactáceas y de especies mexicanas que son traficadas mueran primero en el transcurso de México hacia donde van o en el mismo lugar porque no es el mismo suelo ni las mismas condiciones en general y finalmente acaban con nuestras especies de fauna y de flora silvestre en nuestra República Mexicana. En la parte de abajo, la derecha, que se ven unas jaulas, son jaulas de material plástico muy pequeñas en el cual se encuentran las aves canoras y de ornato que son vendidas en el extranjero. Generalmente ponen 5 o 6 aves canoras y de ornato en un cuadrito, sin alimento, sin agua y a veces las ponen dentro de maletas duras, sin el oxígeno necesario y van a viajar entre 12, 14 horas o más para llegar a su destino final y fácilmente más del 80% de estas aves muere en el transcurso por las condiciones deplorables en las que son transitadas. El problema de estos animales es que causa mucho deterioro en las especies de animales de vida silvestre, de aves canoras y de ornato en la Ciudad de México y además al país en donde llegan, tampoco algunos de ellos no se pueden adaptar porque las condiciones de clima, a veces la gente no sabe ni cómo alimentarlos o en el lugar en donde las ponen no es el adecuado para poder sobrevivir. Entonces, aunque dicen los traficantes que con unas 5 especies que logren llegar a Europa, pagan su boleto de ida y vuelta porque el precio es muy alto y además esas especies que sobreviven a veces las utilizan algunas personas para producir más animales de vida silvestre de tipo de aves canoras y de ornato y su precio en Europa es muchísimo, muy alto. El tráfico de especies silvestres se ha visto que durante esta pandemia por el coronavirus ya no se hace de manera directa y se hace a través de Facebook o de las redes sociales para comercializar especies de procedencia ilegal. Uno cree que son especies pequeñas, pero a veces ofertan leones pequeños, tigres pequeños, simios, algunos animales, algunos reptiles como iguanas y otros tipos de animales. Según pudo comprobar la Policía Nacional del Perú, que gracias a un trabajo articulado con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, rescataron 10 aves que estaban ofertadas en Internet y otros ejemplares. Y no es el único caso, hay muchos animales que ahorita por este problema son ofertados a través de Internet. Es importante hacer notar que durante el tráfico los animales tienen sentimientos, un alto grado de estrés, además de un sufrimiento excesivo porque cualquier animal que es capturado y llevado en las condiciones en que son transmitidos a otro país,
son de manera deplorable. Por ejemplo, abajo vemos unas mariposas, una tarántula. Estas especies son muy traficadas desde Costa Rica y del Perú porque tienen un valor que es pues más o menos redituable. Aunque estas especies, por ejemplo, la mariposa azul, que es la mariposa morfo, que es el emblema de Costa Rica, tiene un valor alto y están acabando con esas especies de allá. La tarántula, pues la exhiben como un trofeo, pero además sirve como alimento en algún tipo de comidas del sudeste mexicano. Las víboras también son muy traficadas, por ejemplo, la víbora de cascabel, la trafican mucho porque le consideran que es un animal que ayuda a disminuir el cáncer y así otras especies de víboras son traídas a México, a veces en condiciones inapropiadas, a veces eh, eh, tratando de ocultarlas en sus mochilas y en el avión suben sus mochilas con sus víboras y finalmente son detectadas, pero algunas son muy peligrosas y las traen los traficantes de manera irracional. Los mapaches también son animales muy, aparentemente son muy dulces, muy agradables, pero también son traficados precisamente porque son animales nobles. Hay que recordar que los animales, sobre todo los mamíferos y algunas aves, se encariñan con sus dueños. Y cuando sucede que cuando una persona compra un animal pequeñito como un juguetito, primero lo trata con mucho cariño, con mucho amor, de la mejor manera. Va creciendo, pero ya se va volviendo un problema porque ya tiene más fuerzas, cambia su carácter, se vuelve más agresivo y termina amarrándolo en algún lugar de su casa sin condiciones apropiadas, sin llevarlo con el veterinario. A veces están llenos de parásitos, exoparásitos en su piel o también de otras enfermedades y en una mala nutrición, en una desnutrición completa. Entonces no se le da el trato adecuado a estas especies. Hay un caso especial que se llama pepinos de mar. Es la especie principalmente el Isosticopus fuscus porque hay varias especies de pepinos de mar que son traficados. Esta especie es la única en su género que es traficada en toneladas desde las islas del Caribe mexicano, generalmente hacia China, y están sometidos a una presión pesquera muy grande. Estas especies tienen un gran valor comercial y debido a que las regiones de Asia, de África y del Océano Índico ya se acabaron sus bancos de pepinos de mar, entonces ahora vienen a México para llevarse por toneladas al pepino de mar. ¿Qué es el pepino de mar? Bueno, algunos no lo conocen. Es un animal que tiene forma de pepino, vive en las zonas bentónicas o en el suelo de los océanos y se arrastra en ese lugar, pero se le considera que tiene propiedades curativas y que cura inclusive el cáncer y lo obtienen de manera furtiva los pescadores porque su precio es muy alto. Este animal es una especie que es familiar o parecida a la estrella de mar, al erizo de mar, es de la misma familia, pero este animal se le considera que tiene propiedades curativas, además de que legendariamente era usado para la comida de los reyes, de los emperadores chinos únicamente, lo preparaban en pedacitos para la comida de ellos y se quedó esa costumbre, pero como ya se acabaron sus bancos de pepinos de mar en el Asia, ahora se vienen a las costas mexicanas para extraer toneladas de esta especie. Dependiendo del tamaño de la especie, es el precio que se le da. Aproximadamente en Estados Unidos un kilo de este pepino de mar es de 70,000 pesos mexicanos, solamente un kilo. Arriba lo tenemos cuando ya está cocinado, lo ponen a hervir, le ponen sal y así lo preparan para poderlo exportar. En la parte de abajo es un pepino de mar que está vivo
y es muy importante esta especie, como ya mencionamos, cada animal tiene un papel en el ecosistema. En este caso, el pepino de mar, cuando come parte del sustrato de donde se encuentra, también produce en sus heces fecales carbonato de calcio y también amoníaco. Esto sirve para nutrir, como un fertilizante, un nutriente para la zona de corales que se fortalece con este tipo de alimento para poder sobrevivir y seguir adelante en su vida. Lo que son las zonas coralinas es súper importante porque se supone que en 30 años va a disminuir la zona coralina hasta 80%, entonces es demasiado, hay muchos factores, es demasiado, pero esto va a dañar bastante nuestras zonas costeras. El buche de totoaba es el que mencionábamos hace un momento, tiene un alto precio. ¿Qué es la totoaba y por qué es tan valiosa? El buche de totoaba se le llama así, pero realmente es la vejiga natatoria del pez que tenemos aquí en la pantalla y vive en el norte del Golfo de Baja California. Está en peligro de extinción porque tiene un precio muy elevado. Esta especie también es llevada a China, es un producto de lujo y el kilo oscila entre los 572 o más dólares estadounidenses. Es mucho más caro que un kilo de cocaína en el mercado negro. Inclusive los narcotraficantes se están dedicando al transporte del buche de totoaba para obtener ganancias elevadas. Parece increíble que en el aeropuerto de la Ciudad de México llegan maletas y maletas con buches de totoaba medio camuflajeadas para exportarlas principalmente el destino final hacia China. Llega a medir aproximadamente 2 metros de largo el pez, pero lo más valioso del pez es el buche de totoaba que está del lado derecho y está deshidratado. Tiene forma como de un chicharrón deshidratado más o menos, delgado. Y este alimento la consideran la cocaína acuática o también le dicen la esmeralda del mar o diamante del mar, sí, para los narcos, porque es mucho más caro que un kilo de cocaína. Consideran que tiene propiedades afrodisíacas, que es el animal de mayor potencia sexual, disminuye el colesterol, mejora la circulación de la sangre, rejuvenece la piel y otorga longevidad a quien lo consume, según las creencias. Es una pesca devastadora, se llevan toneladas de buche de totoaba, principalmente primero a Estados Unidos y de Estados Unidos a China, porque en Europa el precio es casi el doble o el triple de lo que vale en Estados Unidos. El problema de este pez de la totoaba es que entre sus artes de pesca arrastran a la vaquita marina, que ya habíamos comentado, que es una especie endémica, que ya comentamos que solamente vive en ese hábitat, no vive en otro lugar, y en esa pesca furtiva se lleva entre las redes a la vaquita marina. Solamente existen en estos ecosistemas aproximadamente 10 ejemplares de la vaquita marina, aunque las autoridades costeras han hecho lo imposible para frenar este tráfico tan violento, ¿cómo les diré? Pues exagerado de la totoaba por el alto precio. Están dañando otras especies, no solamente la vaquita marina, sino también se llevan tortugas y otras especies que son arrastradas dentro de sus redes. La legislación ambiental. Debido a los daños al ambiente, a los ecosistemas, a la flora y la fauna silvestre, se han formado grupos ambientalistas a nivel tanto internacional y nacional para protegerlos. En México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emitido leyes, normas y reglamentos para protegerlos y también al medio ambiente. Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
está realizando inspecciones y vigilancias en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el tráfico de estas especies de vida silvestre protegidas. Con el objeto de regularizar el comercio de algunas especies, se otorgan autorizaciones o documentos CITES para su importación y exportación emitidos por la Semarnat, o también permisos fitosanitarios en lo que es cuestión de plantas. También el país de origen debe emitir estos permisos para que lleguen a México. Deben presentar la documentación de legal procedencia para hacer todos sus trámites, como es la factura y otros documentos. Es obvio que cuando se trata de un mercado negro o de un lugar ilícito, no les van a dar documentos porque no está regularizada la venta de sus especies silvestres y más bien es un tráfico. Entre las leyes y normas se encuentran las siguientes. Hay varias, pero estas son las más comunes. Por ejemplo, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Fauna Silvestre y su reglamento, el CITES, que es un convenio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre a nivel internacional. En estas leyes viene una lista, en el CITES, viene una lista de las plantas y animales que están protegidos. La norma oficial mexicana, que es la norma 059 Semarnat 2010, únicamente son especies mexicanas. Y el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son algunas de las leyes y reglamentos que son usados para la protección de los animales. De lo que se trata es tener un control de la población y dependiendo de las características de los papeles que solicita la persona que va a comprar o introducir o vender animales al exterior, debe presentar muchos requisitos. Actualmente se han unido varias instituciones para promulgar los derechos de los animales. Por ejemplo, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1993, estableció el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Entre ellos menciona lo siguiente, dice: la vida, la libertad, no sometérsele a situaciones que les causen dolor y no considerarlos propiedad. El desconocimiento y desprecio a dichos derechos ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. El artículo 4 nos dice en su inciso A que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derechos a vivir libre en su propio ambiente natural y a reproducirse. Toda privacidad de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contrario a este derecho. Entonces deducimos que todos los animales tienen derecho a una vida digna y respetuosa. Existe la denuncia popular para denunciar el tráfico de estos animales, con el objeto de tener en alerta a los ciudadanos para que puedan apoyarnos en la denuncia por el tráfico de especies silvestres. Existe en la Profepa un área de denuncias y quejas ambientales y de acuerdo al siguiente artículo se manifiesta lo siguiente. El artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dice que toda persona, grupo social, asociaciones, etcétera, podrán denunciar ante la Profepa o ante otra autoridad todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daño al ambiente o a los recursos naturales y podrá realizar la denuncia de manera anónima. Esto es muy importante. Generalmente las personas que se dan cuenta de un tráfico ilegal de especies
o que ven que el vecino tiene amarrado a una iguana o a un mamífero, a un simio en la azotea de su casa, inclusive ya con sarna y daños en su piel, a veces le da miedo denunciarlo por represalias del vecino. Entonces, lo que se puede hacer es solicitar una denuncia anónima para darle una vida digna a ese tipo de animales y protegerlos del maltrato de las personas que en un principio le tuvieron cariño a ese animal y finalmente lo dejaron abandonado como si fuera peor que un traste viejo. Eh, Puse algunas recomendaciones para proteger a los animales. Primero, denunciar la posesión de animales silvestres en algún domicilio, porque sabemos que los animales silvestres que viven dentro de las casas los obtuvieron por el tráfico ilegal o lo compraron en el mercado negro, sin saber cuáles son las características del animal, qué tipo de alimento necesita, el espacio adecuado y además no le dan ninguna atención de llevarlo al veterinario para que les ponga sus vacunas o para que le dé algún tratamiento para los exoparásitos como pulgas, garrapatas, etcétera. El punto número 2, no comprar animales silvestres en la calle o mercado negro porque es ilícito. Además, estas personas no les van a dar ningunos papeles y esos animales, como son extraídos del medio ambiente, son transmisores de enfermedades que pueden costar hasta la vida de las personas. Y eso la gente lo hace a un lado porque piensa que están bonitos, que los pueden tener en su casa, que les pueden dar pedacitos de pan o desechos de la comida y no es la alimentación adecuada y además no los llevan al veterinario para que les ponga sus vacunas, para que los revise, para que los desparasite o les quite los exoparásitos de su piel, porque finalmente si estamos en contacto con ellos, pues nos pueden transmitir enfermedades. El punto 4, crear una cultura hacia niños y jóvenes para proteger a los animales silvestres, ya que cada uno tiene una función encadenada en nuestro planeta. O sea, hay un equilibrio ecológico entre todos los seres vivos del planeta y si nos quedamos sin animales, va a cambiar la situación en nuestro planeta por la falta de animales que nos ayudan en muchas actividades. Les puse, por ejemplo, el correo para hacer las denuncias populares, que es el correo, es denuncias@profepa correoprofepa.gov.mx o el teléfono que aparece en su pantalla. Entonces debemos recordar que todos los animales, incluyendo el hombre, estamos en armonía, estamos en equilibrio ecológico y el daño a cualquiera de ellos puede ser un factor muy importante para ir destruyendo nuestro planeta. Em, lo que es recomendable también es que pues bueno, los traficantes no van a cambiar de idea porque es su medio de sustento de vida, pero generalmente como lo hacen es de manera muy salvaje. Me ha tocado ver, por ejemplo, monitos titis que son guardados en cajas muy pequeñas que los traen sedados, amarrados con medias para que no hagan ruido y tratan de introducirlos al país y luego llevarlo a Europa finalmente. Pero bueno, esos animalitos sin alimentos, sin oxígeno, sin agua, muchos de ellos se le mueren en el camino y además sufren de un estrés que nosotros no podemos comprender. Bueno, finalmente, tenemos muchos animales que están ya extintos. Este es un ejemplo de los animales extintos. ¿Sí? Uno de los clásicos es el pájaro dodó. También tenemos la cabra de las llanuras, el delfín de agua dulce, el tigre de Tasmania, el león de los cabos, el alce islandés, el canario ostrero, el león marino japonés, el delfín Batrix y el delfín rosado, infinidad de animales que han perecido a causa del hombre. Tenemos este caso, que es un emblema de las Islas Galápagos, porque era el único que quedaba, que es la tortuga gigante de los Galápagos.
está extinta. Este animal le llamaban el solitario Jorge. Era la única tortuga de gran tamaño, más o menos de 1,5 metros, que vivía en las Islas Galápagos y que no encontró pareja porque el hombre se dedicó a matar a todos los animales, a las tortugas, a extraer los huevos, y finalmente se quedó solo este animal. Era un macho, no encontró pareja y fue depredado principalmente por el hombre. Y finalmente murió en 2012 porque no encontraron una pareja para que pudiera sobrevivir la especie. De este animal es muy importante porque, como les decía, es el emblema de las Islas Galápagos. Duró 100 años y estuvieron tomando muestras de su DNA para ver qué características tenía para ser un animal tan longevo y de tener tan buena salud, que era lo que demostraba. Entonces, recordemos que todos nosotros somos responsables de nuestros animales y ecosistemas y hay que protegerlos. Bueno, en general es el tema de la exposición, pero lo que vemos en el aeropuerto son cosas más difíciles de comprender, tristes por el daño tan grave que se les causa a los animales, la muerte de los animales dentro de las maletas para poderlos llevar al extranjero, y también la ambición del hombre por llevarse toneladas y toneladas de buche de totuaba o de pepinos de mar de nuestras costas mexicanas. Entonces es un saqueo desmesurado para llevarse especies de nuestro país, que es un país megadiverso y ocupa aproximadamente el 5.º lugar en megadiversidad. Y yo creo que todos debemos procurar apoyarnos para proteger a las especies de fauna silvestre. A veces, que como les comentaba, hay gente que tiene miedo de denunciar, pero se puede hacer la denuncia anónima. Hubo un caso recientemente de una quema de un bosque por una chica que estaba jugando el TikTok y con unos bastones con lumbre quemó una zona grande de los bosques. La vieron, le tomaron videos, pero nadie la denunció. Entonces es un poquito de responsabilidad compartida para denunciar estos hechos, porque finalmente el que causa un daño al ecosistema debe repararlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias por su atención. Me dio gusto compartir este tema tan importante y espero les haya gustado. Gracias. A nosotros nos da mucho más gusto tenerla aquí presente y pues no sé si le parezca, tenemos algunas preguntas que quisiéramos que nos respondiera. Sí. La primera es, ¿se podría ayudar a los animales que se encuentran en el mercado negro de una manera eficaz y en gran magnitud? Perdón, ¿se podría qué? Ayudar a los animales que se encuentran en el mercado negro de manera eficaz y en una gran magnitud. Sí, mira, a veces los inspectores hacemos brigadas en el área de recursos naturales. Ellos reciben alguna llamada de algún mercado o de la gente que conoce del mercado y hacen inspecciones a estos lugares y de manera, digamos, sin avisarles con tiempo, llegan al lugar y empiezan con cada uno de los establecimientos pidiendo toda la documentación que les corresponde, ya sea sus facturas, sus autorizaciones, sus documentos de importación. Entonces, cuando carecen de esos documentos, se hace un aseguramiento precautorio de cada uno de los animales, se llevan a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El área jurídica determina qué se va a hacer con ellos, si se van a mandar a áreas naturales protegidas, a las unidades de manejo, a los zoológicos, dependiendo de la especie de la que se trata, pero sí hacen operativos en los mercados para poder detectar las especies que están de manera ilícita. Muchas gracias. Sí, La de siguiente nada.
pregunta es, ¿considera que la adopción de los tratados internacionales en materia ambiental se han seguido correctamente para la protección y cuidado de la flora y fauna? Pues se han seguido dentro de lo posible, porque ponerse, digamos, contra los traficantes, ellos no respetan nada, inclusive no respetan ni su vida, porque finalmente entran en grupos que son de mafias y a veces los amenazan o a veces los desaparecen cuando no cumplen lo que ellos les piden. Entonces, por parte de las instituciones internacionales se ha hecho todo lo posible porque los traficantes son muy mañosos y usan muchas artucias para poder pasar los animales en el aeropuerto y llevarlos a su destino final. Te comentaba, a veces no se detecta lo que son las aves pequeñas que están dentro de maletas duras, que de gran tamaño y cerradas, selladas, no se detectan. En el aeropuerto hay unidades caninas que son de Zagarpa y ellos detectan lo que son productos orgánicos y detectan también animales vivos. Esos animalitos nos han ayudado mucho porque marcan a las maletas que traen aves, por ejemplo, y finalmente lo que es el SAT recoge esa maleta y la abre para detectar qué hay. Otras veces por medio de rayos X se puede detectar qué tipo de animales traen. Se abre la maleta y se saca lo que se tiene adentro. A veces sí se alcanza a detener al traficante. Otras veces cuando ellos se dan cuenta que ya están perseguidos, ya ni recogen la maleta o a veces de manera, digamos, que por azares del destino, abren la maleta pensando que es otro tipo de producto, la abren y se detecta que se llevan o traen animales. Nos pasó en una ocasión que le hablaron a Zagarpa, ellos se dedican a revisar lo que son los alimentos, la salubridad de los alimentos o que sean alimentos que están regulados. Hablaron a Zagarpa porque pasó la maleta por rayos X y le dijeron que traían chorizos dentro de la maleta. Fueron los de Zagarpa y traían muchas bolsitas de manta amarradas y se veían como chorizos. Pero al momento de sacar las bolsitas, se empezaron a mover las bolsitas y traían adentro de cada bolsita víboras o reptiles pequeños, muy bonitos que llevaban al extranjero, fácil como 100 ejemplares que se llevaban a China y finalmente solamente se les pudo decomisar como 6 especies porque el chino decía que no entendía el español y en un momento que se les estaba hablando a los policías federales, el chino aprovechó, cerró su maleta y se desapareció. Aunque Interpol supo del caso, no lo pudieron localizar y se llevó fácil como eh, 90 y tantas especies a China, de especies muy raras, cotizadas con muy altos precios en China. Entonces, es un trabajo fuerte con apoyo de varias autoridades para poder detectar las especies de fauna silvestre que se quieren llevar o quieren introducir. De acuerdo, muy interesante lo que nos comenta y un poco entrando en materia de derechos humanos, la otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es el protocolo que se debe de seguir para la detención de las personas involucradas en el tráfico de especies? Y si usted considera que este protocolo en algún momento puede violentar los derechos humanos de la persona. Bueno, generalmente trabajamos en apoyo con la Policía Federal que hay en el aeropuerto, que son generalmente los que detectan a los animales de vida silvestre porque andan por todos los pasillos, son los que detectaron los monos titís en cajas que venían sedados. Cuando ven a una persona sospechosa, le piden que abra la maleta o por medio de rayos X. Entonces, hay un apoyo de esas autoridades, también de Interpol, que nos ayudan a detectar
a los animales silvestres que son trasladados hacia otro lugar. Y bueno, los protocolos son que intervienen la Policía Federal, nos habla al personal de la Profepa, acudimos a hacer la inspección, se detecta, ellos hablan a sus jefes y se decide qué, qué es lo que se va a hacer con el infractor. A veces, cuando es una cantidad muy grande, a veces nos tocó que eran 800 aves en una maleta, aves pequeñas como, por ejemplo, algunos enzontles y otras aves que son canoras y de ornato. 800 especies se detuvo a un español que se le iba a llevar a España y de ahí de España le iban a trasladar a Alemania, que decimos no es, no es el mismo clima, pero finalmente se le detectó y se puso, la Policía Federal es la única que pone a disposición del Ministerio Público al infractor. Otras veces se desaparece el infractor cuando nota que ya lo están siguiendo y no recoge sus maletas, o a veces cuando usan a una tercera persona que, que trae poca cantidad y a veces es como como le dicen, la persona que trafica porque la amenazan o demás, ellos, Policía Federal, los investiga, le hace muchas preguntas y finalmente si consideran que no es la persona, la cabeza principal del tráfico, con todas las recomendaciones se le deja ir, pero se queda toda su información en una hoja, en un papel de tráfico de especies y los infractores. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos para la bioética? La importancia de los derechos humanos para la bioética. Bueno, finalmente derechos humanos nos apoya en cuanto a ver el perfil del traficante, pero a veces el traficante y a veces no son traficantes, es gente que desconoce de la regulación, por ejemplo, los que traen cuadros de mariposas o insectos montados en una caja de cristal, lo desconocen, desconocen la legislación y finalmente esas personas pues únicamente se le hacen las recomendaciones y se les pide que cumplan con la documentación correspondiente para que se les liberen sus especies. Derechos humanos generalmente, bueno, está a favor de los pasajeros que no son traficantes, pero también de las personas que traen especies nos voltean la situación y dicen que el inspector hizo abuso de autoridad, le retiró su mercancía sin ningún derecho y cosas por el estilo, y sí ha habido denuncias en contra de los inspectores por abuso de autoridad, pero finalmente lo que uno hace es cumplir con el trabajo, se les explica muy bien cuál es el procedimiento, si la quieren de poder obtener otra vez, pues tiene que cumplir con la documentación correspondiente y se les regresa su producto. Pero sí es un poquito vulnerable lo que es derechos humanos porque tanto protege al pasajero como puede proteger al inspector, que generalmente pues la gente se altera mucho porque se le va a retirar un producto que le costó X cantidad, entonces busca la manera de acusar al inspector de abuso de autoridad y para que se le regrese su producto, pero finalmente hay un área que es el área de denuncias y quejas que analiza toda la situación y le da contestación a la persona que trae algún producto y se le menciona cuáles son los artículos en los cuales nos basamos para poder asegurar un producto. Y tenemos dos últimas preguntas. Esta dice, ¿cuáles son los límites de los derechos humanos contrapuestos con el derecho de los animales por la investigación científica y el tráfico ilegal de animales?
Bueno, derechos humanos en ese aspecto sí aprueba, ¿verdad? Porque todo está dentro de la ley, todo va de acuerdo a cierta legislación, nos aprueba en ese aspecto porque finalmente se está cumpliendo con la legislación ambiental. El problema de derechos humanos es la cuestión personal nada más, de que la persona dice, no, es que a mí me costó tanto y por qué me lo va a quitar porque es mío, ¿no? Pero finalmente se le explica punto por punto, se le entrega un folleto y se le da el lineamiento a seguir para poder recuperar su producto y se le hace hincapié que para traer algo debe traer primero su factura y sus permisos correspondientes para poderlos introducir a México. Y la última pregunta, ¿a qué se debe el desconocimiento de los derechos de los animales y por qué debe de ser más visibilizado esto? ¿A qué se debe la falta de conocimiento? Pues generalmente la gente, igual que los alimentos, dicen, es que nadie me dijo, yo no sabía, pues es que es nada más un animal chiquito, es mi animal de compañía, no hace daño. Entonces usa muchas situaciones que considera que le convienen, pues, pero finalmente un animal no es una persona. Hay aerolíneas que no permiten subir animales vivos a los aviones, a menos que sean animales domésticos que los ponen en la parte de abajo del avión. El aeropuerto no se compromete a que la gente traiga animales de vida silvestre sin presentar su documentación correspondiente porque pueden ser adquiridos en el mercado negro o de manera ilícita. Entonces, tenemos que cuidar mucho ese punto, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que nada más es mi tortuga, que la tengo desde años. Pues sí es la tortuga, pero bueno, hay una cuestión que, por ejemplo, llega a suceder que hay animales que sí son regalados de la abuelita al nieto, lo que sea, ¿no? Pero la Secretaría del Medio Ambiente da la opción de poder regularizar los papeles de esos animales que no cuentan con ellos para que se encuentren de manera lícita, que se puedan trasladar, digamos, a otro lugar, pero ya con los papeles sin tener ningún problema. Entonces, esa es la cuestión, como dicen, la falta de conocimiento no lo exime de su cumplimiento, porque igual son del mercado negro y finalmente pues deben cumplir como en todos lados con la documentación que le corresponde. Pues cabe decirle que el tema tocado el día de hoy es muy interesante y muy pocas veces conocemos lo suficiente de este tema y qué mejor que tenerla a usted como bióloga con ya un amplio currículum y trato en esta área y agradecerle mucho que aceptó la invitación que hoy nos puede ilustrar en este tema y pues esperamos tenerla en futuros eventos para que nos comparta un poco más de su conocimiento y experiencia. Pues muchas gracias, ojalá les haya sido de utilidad, pero hay que poner énfasis en las recomendaciones porque generalmente luego vemos que en la calle venden pajaritos silvestres, que canoras, y esos animales traen corucos, no tienen vacunas, tienen enfermedades. Aparte de eso, pues no tienen papeles y nos pueden causar enfermedades a nosotros. Hubo un caso de una señora que traía un perico africano que trajo desde Estados Unidos que no traía papeles, porque según es su animal de compañía, se quedó asegurado en la secretaría. Finalmente hizo todos sus trámites correspondientes, como en un año lo pudo liberar. Obviamente los animales cuando viven con gente se deprimen mucho, o sea, es parte de sus sentimientos, que es lo que pensamos que no sienten, pero sí sienten y se estresan muy fácilmente. Entonces dejó de comer, se empezó a entristecer. Procurábamos en la oficina ponerle música, le hablábamos y demás. Bueno, finalmente lo recuperó. Luego de un año se lo llevó a Estados Unidos y luego cuando regresó su hermano para entregar un documento,
preguntamos por el animal y nos dijo que lo habían tenido que regalar. Dijimos, ¿y por qué? Dice, no, es que el animal tenía citacosis, que es una enfermedad de los citácidos, de los pericos, y el microbio se le alojó en el ojo de mi hermana y la dejó ciega y tiene todavía, pues está en observación de que se le vaya a lastimar el otro ojo. Entonces, debemos tener cuidado en las especies silvestres. Por ejemplo, los reptiles, pues hay que lavarse las manos después de manipularlos porque son transmisores de la salmonela y es cosa que a veces no tomamos en cuenta. Otra cosa es que luego recogen gente, animalitos que ven en el bosque, en la selva, que se les hacen curioso y se lo llevan a su casa. Esos animales están plagados de exoparásitos que están encima de su cuerpo, que son transmisores de enfermedades o inclusive enfermedades muy graves. Hubo el caso de un señor que que recogió del bosque una quijada, un hueso de algún animal grande y lo llevó a su casa, lo lavó con jabón, lo puso y lo puso en la sala. Bueno, ese hueso le transmitió una enfermedad muy grave y el señor murió por la transmisión de la enfermedad. O sea, no es tan simple como que me gusta y se ve bonito y lo voy a poner en mi sala o lo voy a traer por todos lados o lo voy a andar besando. No, hay que tener muchos cuidados si no lo sabe uno tratar, si no hay el espacio adecuado, si no se lleva con el veterinario, si no hay un espacio apropiado para que se pueda desenvolver, pues aunque estén muy bonitos, van a crecer y finalmente, como los animales grandes, a veces nos llevaron un cocodrilo de 1,5 metros que vivía en una casa y finalmente ya no lo podían manejar porque el animal jugando, pues tenía mucho más fuerza que los niños y lo consideraron que era un peligro y lo dejaron en aseguramiento y finalmente se mandó a un zoológico o alguna unidad de manejo. Entonces, pues los animalitos no son juguetes y hay que saberlos tratar y hay que tener sus precauciones para que no nos transmitan enfermedades graves, inclusive la muerte, que en casos más severos, como los leones chiquitos que finalmente se acaban comiendo al dueño porque no le sirven su comida a la hora. Entonces, eh, son cuestiones muy riesgosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, ojalá que haya contestado tus preguntas correctamente y espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Le reiteramos el enorme agradecimiento por toda esta información y el día de hoy, tanto los asistentes del Facebook Live como los de Zoom, nos vamos con una reflexión muy importante y vamos a tratar de poner el empeño para cuidar a los animales de nuestro planeta Tierra. Muchas gracias. Y les recordamos a todos los asistentes, tanto de Facebook como de Zoom, que tenemos el taller abierto, Conócete a ti antes de conocer a alguien más. Ya está creado en la página el evento para que se inscriban, contesten el cuestionario y pues van a recibir una constancia de haber asistido a este proyecto. Y por favor, tomen en cuenta su salud sexual, que es muy importante para que puedan disfrutarla libre y conscientemente. Muchas gracias.